Hola a todos, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a exponerles sobre el tema de presión del agua en acción. ¿Cuánto influye la altura? Siguiente. Los integrantes que conforman son Vilca Crisóstomo Emily, Sarmiento Sánchez Diana, Quinto Paulino Emily, Silva Flores María y quien les habla Santari Yantoy Marjorie. Siguiente. El contenido de nuestro trabajo es la introducción, objetivos, justificación, marco teórico, experimento, resultados, análisis, impacto social, conclusiones y recomendaciones. Siguiente. Para la introducción, la presión del agua es un fenómeno físico que depende directamente de la altura de la columna del agua que se encuentra sobre un punto determinado. Esto quiere decir que mientras mayor sea la altura del agua, mayor será la presión que se ejerza en la base, debido al peso del líquido. Este principio es fundamental para entender cómo funcionan y se diseñan sistemas hidráulicos, redes de abastecimiento, presas y sistemas de riego. Conocer la relación entre la altura y la presión es esencial para evitar problemas comunes como la baja presión, que afecta el flujo en viviendas, o la presión excesiva que pueden dañar tuberías y equipos. Además, en sistemas donde el agua debe llegar a diferentes niveles, la presión varía según la altura, por lo que un diseño adecuado es clave para asegurar un suministro uniforme y eficiente. Por último, controlar y medir correctamente la presión del agua basada en la altura no solo garantiza la seguridad y el buen funcionamiento de las infraestructuras, sino que también contribuye a una gestión sostenible y responsable de los recursos hídricos, impactando positivamente en la vida diaria y en el medio ambiente. Siguiente. Ya. Como objetivo general tenemos el de analizar y demostrar cómo la altura de una columna de agua influye en la presión hidrostática, comprendiendo su aplicación práctica en sistemas de abastecimiento de agua para zonas rurales sin energía eléctrica. Y como objetivos específicos tenemos el de medir la presión en función de distintas alturas de agua para evidenciar su relación directa, comparar la presión en recipientes de diferentes formas con igual altura para confirmar que depende solo de la altura, observar cómo varía la presión en la salida de agua por orificios a distintas alturas, relacionar los resultados con aplicaciones reales en sistemas de distribución por gravedad en zonas rurales, y por último el de promover el uso y transparencia de este conocimiento para que comunidades rurales implementen sistemas de agua eficiente y sostenible. Ya, justificación. Este experimento es especialmente importante en zonas rurales donde no hay acceso a energía eléctrica, ya que el suministro de agua es uno de los mayores retos para la vida diaria y la agricultura. Sin bombas eléctricas, estas comunidades deben usar métodos que aprovechen principios físicos básicos, como la presión generada por la altura del agua para transportar y distribuir el agua. Entender cómo la altura influye en la presión permite diseñar sistemas eficientes como tanques elevados, riegos por gravedad o bombas de ariete hidráulico que no requieran electricidad y puedan construirse con materiales accesibles y económicos. Esto no solo mejora el acceso al agua de forma segura y constante, sino que también promueve la autosuficiencia y la sostenibilidad, reduciendo la dependencia de tecnologías costosas o difíciles de mantener. Además, el conocimiento obtenido puede compartirse y aplicarse en otras comunidades similares, multiplicando sus beneficios. Por eso, estudiar esta relación no solo ofrece soluciones prácticas inmediatas, sino que también fortalece la resiliencia y la calidad de vida en áreas rurales con limitaciones tecnológicas y energéticas. Ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, a continuación hablaremos del marco teórico.
de nuestro experimento, ¿no? Que es muy importante entender ciertos términos para poder comprenderlo. Bueno, primero arrancaremos con qué es la presión hidrostática. Bueno, la presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre cualquier superficie sumergida en él. Y asimismo, esto se debe a que el peso del líquido que está por encima del punto considerado y aumenta con la profundidad, genera dicha presión hidrostática. Ahora, ¿cómo se expresa la fórmula de la presión hidrostática? Bueno, matemáticamente hablando, se presenta como que la presión es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura donde, donde se observa dicho punto, la altura de la profundidad de la superficie libre de líquido. Ahora, es muy importante saber que además, o sea, es una información adicional, de que ese principio nos va a indicar que a mayor profundidad va a haber mayor va a ser la presión mayor será la presión que el líquido ejerza sobre las paredes del recipiente o sobre cualquier objeto que se encuentre sumergido. Por ejemplo, en fluidos estáticos, sabemos que la presión va a ser la misma en todas las direcciones a una misma profundidad. Ahora, bueno, vamos con justo lo que comentó mi compañera anteriormente sobre la justificación de nuestro experimento, ¿no? Habló de las cisternas y los tanques elevados. Bueno, la presión generada por el agua almacenada en cisternas o tanques elevados va a depender de la altura del líquido, y esta presión va a ser aprovechada para poder distribuir agua por gravedad hacia viviendas o sistemas de riego que muchas veces se usa en los cultivos, ¿no? Para poder para poder facilitar el abastecimiento de agua eficiente y al mismo tiempo económico, ¿no? Y sin necesidad de tener bombas, las bombas, como sabemos, tienen un costo elevado a comparación de un sistema de riego, ¿no? Que se puede hacer de una manera más económica, ¿no? Y también al mismo tiempo generamos, bueno, menos gasto, ¿no? Ahora, el sistema de distribución por gravedad, también es importante saber que en zonas rurales o sistemas hidráulicos simples, la misma presión hidrostática va a permitir que el flujo de agua a través de tuberías o canales, utilizando únicamente la diferencia de altura para poder impulsar el líquido, lo que va a reducir el consumo energético y la complejidad técnica, ¿no? Esto mayormente los encontramos pues en provincias, en nuestras casas también podemos encontrar este tipo de sistema de distribución. Ahora, el diseño de estructuras hidráulicas. La presión hidrostática es muy fundamental en ello porque es para calcular las fuerzas que van a actuar sobre las paredes de presas, tanques y tuberías. Estas estructuras resisten adecuadamente a la presión del líquido y evitan fallos y rupturas. Por ello es muy importante, o sea, hacer unos cálculos correctamente porque podemos evitar accidentes, riesgos a futuro. O sea, todo eso tiene que verlo un cierto especialista, ¿no? Por ejemplo, como una presa creo que sería, por ejemplo, el que encontramos en el río Rímac, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces tienen que estar en supervisión más que todo en los tiempos donde hay lluvias, constantes lluvias y hay aumento de caudal en dicho río, ¿no? Y todo lo que puede generar ello, ¿no? Puede ocurrir un desastre. Bueno, allá. Y quiero adicionar algo más con respecto, porque se dicen, pero ¿en qué se relaciona esto con el experimento o con el que queremos tratar, ¿no? Bueno, lo que queremos tratar y cómo se relaciona nuestro experimento, que es eso lo quería decir yo. El experimento propuesto trata a pequeña escala. Lo que queremos hacer es de que este principio, mediante una botella, que va a ser como una cisterna, o sea, en este ejemplo lo que hemos aplicado es el primer ejemplo que tenemos, una cisterna y varias mangueras, varias mangueras ubicadas a diferentes alturas, ¿no? De tal manera que podremos observar cómo el flujo del agua va a ser más fuerte en la manguera ubicada más abajo, ¿ya? Por lo que esto va a evidenciar que la presión es mayor. Como sabemos, ¿no? A mayor altura hay una mayor
mientras más abajo se encuentre ubicada la manguerita, vamos a encontrar que hay una mayor profundidad. La presión es mayor y a mayor profundidad hay una mayor presión y a menor profundidad hay una menor presión. Además, este modelo de experimento que hemos escogido nos va a permitir comprender de manera visual el funcionamiento de los sistemas de distribución por gravedad también. O sea, no solamente vamos a abarcar no solamente el ejemplo, bueno, nuestro modelo como tal es la cisterna, pero también vamos a abarcar lo que es el sistema de distribución por gravedad, porque el agua va a ir por las mangueras y vamos a ver cómo el flujo, como el chorro de agua va a salir directamente y vamos a tratar más adelante sobre ello, ¿no? Para poder explicar mejor el experimento y puedan comprenderlo. Y su importancia, ¿no? Y la importancia práctica de nuestro día a día. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañera. Que me toca explicar es el experimento que nosotros hemos llevado a cabo. Siguiente, por favor. Acá hay una simulación de nuestro experimento que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. El anterior. Ya. Los materiales que hemos usado han sido una botella grande tipo galonera que simula una cisterna donde se va a almacenar el agua. También hemos usado 3 mangueras delgadas y transparentes. Estas permiten observar el flujo del agua desde distintas alturas. A su vez hemos usado una cinta que va a permitir sellar las conexiones y va a evitar filtraciones. También hemos usado un soporte, en este caso ha sido nuestra mesa, que va a mantener la botella en posición vertical durante la experiencia, agua para generar la presión y también marcadores permanentes para ubicar en qué sitio vamos a hacer la perforación y a su vez recipientes pequeños que van a simular casitas pequeñas que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, en este experimento utilizamos en primer lugar la botella grande. A esta botella le hicimos 3 orificios a diferentes alturas, uno en la parte superior, otro en el medio y otro en la parte inferior. En cada uno insertamos una manguera delgada, las cuales sellamos con la cinta que previamente mencionamos para evitar que el agua se escape o haya filtraciones. Luego colocamos esta botella sobre una base, en este caso fue nuestra mesa, para mantenerla estable y la llenamos con agua hasta el tope. De esa forma todas las mangueras quedan sumergidas. Lo interesante de este montaje es que al dejar salir el agua por las mangueras, se puede observar claramente que el chorro más fuerte es el que sale por la manguera inferior, el del medio es intermedio y el chorro más débil es el de la manguera de arriba. Esto se debe a que la presión hidrostática aumenta con la profundidad. Este sistema también representa cómo funciona una distribución de agua por gravedad, como sucede en muchas comunidades rurales donde no hay acceso a energía eléctrica. Allí el agua se distribuye desde tanques elevados o cisternas y gracias a la presión generada por la altura se puede abastecer a las viviendas sin necesidad de bombas. Le doy paso a mi compañero. Experimento como... Bueno, como les comentó mi compañera, ya una vez hecho el experimento pudimos visualizar el comportamiento de la presión hidrostática dentro del sistema. Es más, también pudimos ver cómo varía la presión y la velocidad del agua según la posición de salida y cómo este fenómeno responde a las leyes físicas fundamentales. Ahora, durante la práctica, como lo mencionó, montamos una cisterna con 3 mangueras instaladas a diferentes niveles, a diferentes alturas, para que al liberar al agua podamos observar 3 aspectos claves pues, que confirman nuestras expectativas iniciales. La primera fue la diferencia de la intensidad del chorro. La manguera ubicada en la parte inferior de la cisterna produjo un chorro mucho más fuerte y con mayor alcance horizontal.
mientras las mangueras superiores, en cambio, emitieron flujos mucho más débiles y pues esta variación se convirtió en la manifestación mucho más directa de la presión en función a la profundidad. Ahora, segundo, también se registró una variación en el caudal de salida, es decir, la cantidad de agua que fluía por cada manguera no era igual. La salida más baja tuvo un caudal mucho mayor y pues este se redujo gradualmente conforme se ascendía en la posición de las mangueras. Ahora, este comportamiento dejó en evidencia que a mayor profundidad, mayor es la presión y por lo tanto el flujo es mayor también. Y ahora, como tercer observación que se pudo ver, se evidenció el comportamiento dinámico del sistema a medida que se descendía el nivel del agua. Eh, ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que todos los chorros perdían intensidad con el tiempo, pero mantenían siempre la misma relación entre sí. La salida inferior continuaba siendo la más intensa, la del medio intermedia, y la superior era mucho más débil. Esta observación demostró que la presión hidrostática depende continuamente de la altura de la columna de agua en cierto momento dado. Incluso si el volumen de total de líquido está disminuyendo, pues esta variación y esta proporción se va a mantener igual. Desde el punto de vista teórico, todo esto se entiende con la ecuación fundamental de la hidrostática, donde P representa la presión, la otra P representa la densidad, la aceleración sería la G, que es gravedad, y H sería la altura de la columna del agua sobre el punto de observación. Eh, Esta relación directa indica que mientras mayor sea la profundidad, mayor será la presión ejercida por el peso del fluido, que en este caso es el agua, tal como se señala dentro de la fórmula de la presión hidrostática. A mayor profundidad, mayor presión, porque hay mucho más masa de agua acumulada ejerciendo fuerza hacia abajo. Ahora, con respecto a los resultados del experimento, fue posible interpretarlos de cierta manera clara. Es primero que el flujo del agua varió según la altura a la que se conectaban las mangueras y las salidas, mucho más bajas, generaron, como ya mencioné, chorros mucho más intensos y veloces. Esto está en perfecta concordancia con el comportamiento de la presión hidrostática, además de que se aplica dentro de este fenómeno la ecuación de Torricelli, donde nos trata de explicar por qué la velocidad de salida también aumenta con la profundidad. Esta fórmula nos indica que la velocidad con la que el agua sale por una abertura depende directamente de la altura desde la que cae. Esto debido a la conversión de energía potencial en energía cinética. Dado que en el experimento se mantuvieron constantes variables como la densidad del agua, el diámetro interno de las mangueras, también fue posible atribuir las diferencias observadas exclusivamente a la variación de la altura de las salidas. Esto nos permitió eliminar otras posibles fuentes de error o variables que podrían interferir dentro del experimento que nos dificulten la medición del fenómeno. Ahora, desde una perspectiva energética, el comportamiento del agua reflejó fielmente la conservación de la energía en sistemas fluidos. El agua almacenada en la parte alta de la cisterna poseía una energía potencial gravitatoria y al descender esta energía se transformó en energía cinética, lo cual se hizo visible a través del aumento en la velocidad de los chorros. Esta transición energética es una consecuencia directa del principio de conservación, que indica que la energía no se pierde, sino que cambia de forma dentro de un sistema cerrado. Por otro lado, también el experimento permitió comprobar, aunque de forma indirecta, el principio de Pascal. Aunque el fluido se encontraba en reposo dentro del sistema, la presión generada por la columna de agua se transmitió uniformemente por todo el fluido. Por eso, el peso de la masa de agua en la parte superior se reflejó claramente en cada uno de los puntos de salida, independientemente de cuál sea su orientación. Finalmente, puede afirmarse con claridad que el experimento comprueba el principio fundamental de la hidrostática. Las diferencias de presión observadas entre los chorros, la forma en la que la altura afecta tanto el caudal como la velocidad y la relación constante entre teoría y resultado experimental validan la ecuación de la presión hidrostática de forma tangible y medible. Cada manguera actúa como un indicador directo del nivel de presión interna del sistema, permitiendo así visualizar cómo esta varía con la altura de manera continua y progresiva. Así, esta experiencia no solo permitió verificar experimentalmente una ley física, sino también comprenderla profundamente al observar con claridad cómo interactúan estas variables fundamentales dentro de un sistema fluido.
Ya, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el impacto social de este experimento. En primer lugar, este experimento permite aplicar principios físicos en comunidades rurales que no cuentan con energía eléctrica. Gracias a ello es posible diseñar los sistemas de distribución de agua, como los tanques elevados y bombas hidráulicas, que no requieran electricidad para funcionar. Además, estas son soluciones sostenibles, de bajo costo y también accesibles, lo que las hace viables en contextos con recursos limitados. Por otro lado, el conocimiento adquirido en este experimento con este tipo de experiencias puede ser replicado fácilmente en otras comunidades con necesidades similares. En consecuencia de ello, se fomenta la autosuficiencia, se mejora la calidad de vida y también se fortalece la educación contextualizada al poder conectar la ciencia con la realidad local. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las conclusiones. A partir de este experimento, se pudo concluir que la presión hidrostática depende únicamente de la altura del agua. Además, también es importante resaltar que ni la forma ni el volumen del recipiente influyen en la presión ejercida. Asimismo, también se comprobó que a mayor altura la presión aumenta y el chorro de agua sale con mayor fuerza. Esto demuestra que un principio físico puede aplicarse directamente para poder resolver las necesidades reales. Y finalmente, esta experiencia también reforzó las habilidades científicas esenciales como la observación, el análisis y la comprensión aplicada. Siguiente. Y finalmente, algunas recomendaciones. Se proponen algunas recomendaciones para poder mejorar y multiplicar el impacto de esta experiencia, ¿no? Primero, se sugiere construir prototipos simples en talleres comunitarios, lo cual va a facilitar el aprendizaje práctico. Además, es recomendable elaborar guías visuales y manuales accesibles que puedan ser utilizados por cualquier persona interesada en ello. Del mismo modo, también se debe promover la difusión del conocimiento en ferias escolares, redes sociales y medios locales. También es importante estimular la realización de los proyectos escolares con enfoque en soluciones sostenibles que conecten la ciencia con la comunidad. Y bueno, por último, también se recomienda incluir activamente a la comunidad en el diseño de estos sistemas para poder establecer alianzas con instituciones que apoyen su implementación en las zonas rurales. Y bueno, gracias.